Continuamos y le doy la bienvenida nuevamente a la audiencia para continuar con el programa en la siguiente fecha. Entonces, Luigi, mira cómo vamos avanzando por el mundo con todos estos temas de importancia y hoy más para América completa. Vámonos a un tema que preocupa en Colombia. 80 candidatos. Elecciones de Congreso que en mi opinión es lo que se debe buscar que sean los mejores. Debíamos trabajar más en la elección del Congreso que en la de presidente. Yo no sé cuál es tu opinión sobre el tema de todo lo que se nos viene en este largo proceso electoral en Colombia. Toño, yo creo que tenemos mucha culpa del sector privado por haber dejado de participar activamente, por habernos dejado quitar, digamos que una participación muy importante que había en los partidos políticos. Entonces, con mucha sutileza, los partidos políticos empezaron a depender, lo cual no estaba mal en principio, de unos recursos que les daba el Estado y el hecho de la reposición y el repago de votos. Pero mire, el tema es que de eso se ha abusado, porque para ellos no era suficiente para poder ganar, hacer las cosas limpiamente, sino que empezaron a ver cómo le sacan plata por anticipado a los contratistas del Estado para pagar sus campañas. Y después ven a ver cómo se las repone el partido o cómo las reponen con contratos y con clientelismo y obviamente con todo tipo de corrupción. Bueno, pero digamos que es que el sistema ha venido perdiendo y de una manera grave, porque es que el sistema antes era una cañería que estaba conectada al tanque de agua, entonces en la ducha, en la cocina, en todo lado salía agua limpia. Parece que esa cañería se la conectamos al pozo séptico y lo pusimos a bombear a toda velocidad por esa cañería, porque es que lo que sale hoy en día en materia del tipo de gente, del nivel cultural, de la trayectoria que tienen muchas de las personas que elegimos, es deplorable, Toño. Eso no es lo mejor que tiene la sociedad colombiana. Colombia tiene mucha gente muy buena, pero es gente que precisamente por ese descontento que hay tan grande con la política y con los partidos, no se quiere mojar en eso o no nos queremos mojar en ser elegidos, porque sabemos que allá vamos a acabar es con un montón de problemas. Yo me metí a manejar una campaña política, 9 investigaciones. Afortunadamente, no permití que nadie le metiera la mano a eso. Como yo era tenido un solo cuerpo extraño, estaba pagando cárcel como el señor Prieto, ¿cierto? Pero en el caso de la gente de Petro, no, ellos no pagan, ahí están premiados. ¿Con qué? Con Ecopetrol, imagínense lo que les entregaron de premio. Yo fui a una junta directiva con un propósito y con una independencia. Nosotros nunca participamos en los negocios de Ecopetrol. Hoy en día eso es completamente distinto. Entonces, el gobierno corporativo de todo se rompió. El gobierno corporativo y la independencia de poderes, de la democracia y obviamente de lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay un propósito nación y esto es una tómbola, un bingo con 80 bolas dando vueltas. Y vamos a ver cuál es la bola que está marcada o que tiene plomo por debajo para que salga de primera. No sabemos. Y si no es así, ya Petro volvió y anunció que constituyente otra vez. Eso que dijiste anteriormente es vital, pero volvemos al tema. Mire, lo dijiste, el sector privado no quiere saber de la política, le da No, miedo. Aún diría yo que muchos de sus gerentes no opinan de política porque ya no son los que manejan las empresas. En otros años había gente muy valiosa, de criterio independiente y que opinaba sobre todo. Ahorita las juntas directivas les impiden que opinen sobre política. Y eso claro. es un error. Eso es terrible. Te les impide que opinen sobre política, más sin embargo van a los gremios a pedir favores individuales para favorecer o para tener protección con respecto a lo que son los intereses de su negocio particular y no del gremio en general. Así es. Muy bien. Elecciones. Vámonos para Congreso primero. Vuelvo y repito,
Mi opinión es que ese es lo importante más que el presidente, tener un Congreso sano, un Congreso con capacidades. Concuerdo contigo 100% porque es que el Congreso es el conjunto de individuos que tiene la representatividad directa del pueblo para legislar, inclusive para una cosa que se ha perdido, que es para generar iniciativa legislativa. Lo que pasa es que como la gente que va al Congreso no tiene las capacidades de ser capaz de escribir una ley y de soportarla a fondo, entonces se dedican es al debate y a la pelea y al tráfico de influencias y al clientelismo y se les olvida. Entonces se dedicaron nomás a un control político que es importante que exista, pero que debe ser la excepción. Ellos deberían estar es en la mejora legislativa de lo que es la legalidad del país. Pero si hoy en día conviven con delincuentes, que los llevamos allá de gratis, al concederles la impunidad, y son unos delincuentes que van allá es a imponer otro sistema o a robar, porque ya se jubilaron de donde robaban. Y la jubilación se la está pagando el Estado con esos puestos. Pues hombre, estamos muy jodidos, muy jodidos. Entonces, claro que es lo más importante, Toño, y debería haber dentro de los partidos y en general, hombre, unos requisitos mucho más grandes. Y además, la gente debería servir por periodos y venir y traer otros que sirvan por otros periodos. Debía haber una rotación en el Parlamento. Y el tamaño del Parlamento también debía ser un tamaño de un Parlamento que pueda ser manejable. Pero es que donde usted hay tantos intereses, pues obviamente, cada vez que llevan un presupuesto quieren que el presupuesto sea más para tener más de a dónde robar. Y esa proliferación de senadores y representantes, si se reduce y se mejoran las condiciones, las exigencias para ser representante o senador o congresista, Claro. es distinto, pero sí debíamos ser exigentes porque la sola edad no es un requisito fundamental para lograr el objetivo. ¿Cuántos de No, ellos, cuántos de y ellos han sido docentes o han estado en la academia? Pocos, tal vez. no, pocos. Bueno, yo no quiero traer este tema a colación, pero acabamos de ver cómo por unas ideas progresistas acaban de tumbar toda una legislación donde la tauromaquia en Colombia era considerada un acervo cultural y simplemente pues una muchachita que era vegana logró mover todo lo que pudiera y le parece que lo único importante ahí es el maltrato animal. Pero no se dan cuenta por otro lado que con todo el tema de las mascotas, que lo ha defendido tanto la Corte, lo que hay es un negocio transaccional gigantesco que le está vendiendo al ser humano, que es mucho más importante el perro que los hijos. ¿Qué mensaje es ese, Luigi? Eso es verdad, eso es verdad. Hay más mascotas hoy que hijos, ¿no? Claro. O hijos, así no usted no los tenga, o los pupilos, si usted es un mentor, o la gente a la que usted le ayude, o mantener a la mamá o al papá, pero es que hoy en día es mucho más importante el perro. Sí, es una buena compañía sin duda, pero primero la familia, primero los hijos. No, la berraca, yo vivo para estos caballos, Toño, o sea, y trabajo para ellos porque los quiero y los amo y los adoro, pero la verdad, son animales, ¿cómo los voy a poner por delante de una persona, de un ser Sí, humano? claro. Cualquiera que sea, mi familiar o no mi familiar. Es decir, no puede ser. Hombre, hablaba con Antonini de Jiménez, español, que es un defensor de la tauromaquia y de la cultura. Sí, Me parece muy importante sus apreciaciones, pero no llegan al Congreso de la República ni llegan no, a los sectores donde deben llegar para que realmente se entienda eso como una actividad cultural importantísima, histórica en Colombia. no, Toño, no llegan y hay otro montón de factores de los argumentos que uno al escuchar gente tan culta como Andrés Amorós Guardiola se da cuenta, él por ejemplo hizo una deposición ante el Parlamento español donde habló del valor ecológico, del valor económico, del valor cultural de la tauromaquia con toda propiedad, donde habló de la importancia de las dehesas como reservas ecológicas,
del toro como un animal que tiene que sobrevivir y que en el momento en que prohíban la fiesta, que es solamente el final de una cadena, ¿Se va a acabar? desaparecerá el valor económico que todo el espectro que ha girado alrededor de la tauromaquia genera en una sociedad, ese elemento humano del torero. Es que tampoco se tiene en cuenta al torero o al que decide ser torero o al que decide hacer de una profesión, jugarse la vida para en una representación artística. ¿Y quiénes son los toreros? Que yo no he visto el primer torero mala persona y normalmente son gente muy humilde y decir que esta era una fiesta elitista no lo es. Entonces el aspecto político ha sido definitivo porque lo han hecho es por votos, porque le están comiendo el coco a una juventud que está bien que no estén de acuerdo con los toros y que está bien que protesten contra el tema animal, pero por Dios, que usted no pueda pescar, entonces tampoco le van a comer un caldo de gallina, ni tampoco vayan a comerse en un pollo, ni nada de eso. Entonces, ¿por qué una niña es vegana, el resto de la sociedad tiene que ser vegana cuando la naturaleza nos hizo para poder comer proteína? No estamos en lo que es. Y la educación de la persona, todas las disciplinas, y sobre todo las más exigentes. Cuán exigente es enfrentarse ante un toro bravo, porque el que no sepa de eso y el que no esté preparado dura 2 segundos y está muerto. Eh, Son formativas, forman grandes personas, forman seres sensibles y hay un cariño por el animal tremendo. No, Sabemos que hay que morir. Y decía Amorós una cosa muy bonita, Toño, decía que en la cultura mediterránea la muerte no se esconde. La muerte es parte de la vida. Es precisamente ese factor que nos hace vivir con más pasión el tiempo que estamos vivos. el No es juicio. como la cultura anglosajona. Entonces, hay que pensar en el animal y en la relación del animal con el hombre, ya que me pusiste el tema. Muy bien, muy bien. Volvamos al tema nuestro de elecciones. ¿Listas abiertas o listas cerradas? Pues mira, eso depende mucho de los factores. Yo, si el partido es respetable y la selección es una selección bien hecha, yo no estoy en desacuerdo con la lista cerrada, pero tiene que surgirse un proceso transparente, un proceso que lleve un propósito y que sobre todo logre hacer una selección de personas como cuando estás haciendo la selección Colombia. Tienes que hacer un equipo que sea capaz de trabajar en equipo y que ese equipo con otros equipos logren trabajar por un propósito país y dentro de unas convicciones premeditadas. En ese sentido, yo no estoy en desacuerdo. Y el otro tema es que ahí sí hay una ayuda a los partidos desde el punto de vista económico, también me parece a mí que puede prevenir en algunos casos el hecho de que cuánto vale una campaña política. Es que, Toño, no es solamente que no quisiéramos ser políticos o participar en ella en algún momento desde el punto de vista de ser elegidos a uno de estos cargos representativos de cuerpos colegiados, sino que cuánto vale eso. Vale un montón de plata hoy en día, desafortunadamente. Y lo más triste es que quedan comprometidos, escriturados a alguien que les pone la plata para eso. Claro, y lo que se invierte en las campañas es más que lo que van a ganar en el periodo. O sea que van a haber actos de corrupción para poder pagar los favores. No, hombre, me decía el hijo. Todo lo pone como es. Eh, y frito de come. Ah, sí, totalmente. Me decía el hijo mío el otro día que los representantes en los Estados Unidos al Congreso no duran sino 2 años y que la plata no les da muchas veces ni para pagarse en un apartamento en Washington y los tienen fiscalizaditos y claritos, que muchos de ellos hasta inclusive duermen a los días que están en Washington en las oficinas. Otra cosa son los senadores que tienen 10 años garantizados, pero es un sistema político que como quiera que sea les funciona. Y hay rotación. Cada periodo quedan unos y se van otros. O sea Por que supuesto, por se supuesto. mantiene la dinámica de trabajo. Pero Toño, es que tú me lo dijiste ahora, pasamos
de un sistema que era prácticamente bipartidista, donde sí, también estaba en algún momento la NAPO o el Partido Comunista participaba en la elección, pero nunca teníamos más de 5 candidatos. Sí, ¿A qué pasamos a ser 80, me dices ahora? sí, Eso es 80. es un bingo. Y todos quieren ser presidentes de Colombia. ¿Por Y, qué? no, y ninguno es capaz de explicar para qué o qué es lo que va a hacer y cuál es su capacidad realmente de gestionar los problemas tan graves que tenemos hoy en día. Eso es muy grave, porque es que vamos a recuperar el poder teóricamente, pero va a haber una... Con un aliciente con un caveat adicional muy grave. Y es que el poder es una droga más fuerte que la misma droga o que el alcohol o que cualquier cosa. Entonces la distorsión que puede sufrir un ser humano al llegar al poder, porque le ponen un avión, un helicóptero, un palacio y un montón de gente que todo el día le dice, señor presidente, como usted diga. Y no hay nadie que le diga, no hermano, eso no es así, póngale cuidado a esto, hágalo de esta manera. Sí. Y el que lo diga de esa forma es un loquito que hay chao para afuera. Eso es así. Eso es muy triste. Vamos a tener que pensar muy bien los colombianos en las decisiones que se nos avecinan. Pero reitero, pensemos primero en un Congreso fuerte y después en un presidente. Claro. Porque donde, Ahora, donde se aprueban los grandes cambios es en el Congreso de la República. total, y es por donde tiene que empezar a sanearse una democracia, porque el Congreso es el que tiene que llegar a la conclusión de que la justicia tiene que ser independiente. Allá era donde debían reformar este tema que empezamos hablando, de que los magistrados no los nombran ellos, hermano, y que Así no es. es un negocio entre ellos y el administrador, es que al presidente lo nombran es para administrar el negocito del Estado, de manera que sea eficiente y le reporte réditos a la sociedad. Estamos de acuerdo. Ahí es donde se empieza las grandes reformas del país. Estamos de Entonces, acuerdo. la pregunta es, ¿para qué quiere ser presidente? Y hay tipos que llevan ahí, no sé, 5, 6, 7, 10 periodos presidenciales, haciendo la cola para el presidente, y otros bobos que no han hecho nada en la vida, o otros que lo único que se han mandado es cagadas, perdón el término, aspirando a ser presidente de la República. De No, verdad tienen es que las imagínate, capacidades de... estamos perdiendo el año. Estamos perdiendo el año. Eso hay que recuperar de alguna manera todos esos valores y esa forma de actuar y de actuar distinta. Nos va a tomar un tiempo, pero allá llegamos. Y allá llegan las sociedades, desafortunadamente, Toño, cuando terminan en resistencia y tienen que armar una resistencia y tienen que volver a construir una nación a partir de las cenizas. Eso es estúpido en el mundo de hoy en día, porque hoy en día los procesos transformacionales son inmediatos y nosotros podíamos sanear esto rápido. Pero si lo que nos van a obligar es a tragarnos un modelo narcocomunista, un neoestalinismo, un socialismo del siglo XXI, y vamos a seguir teniendo que competir con esa dialéctica, con ese populismo y con ese desgaste social y con el empobrecimiento que están generando, estamos perdidos hasta tanto llegue una generación que diga no más. O más. No. Y eso hay que lograrlo. Hay gente que tiene que tomar hoy los pilares de una democracia sana, representativa, pero culturalmente diferente, con principios y valores. Claro. Muy Y tiene bien. que buscar ese equipo que sea capaz de seguir eso. Que eso, de alguna manera, lo tuvimos en los años de Uribe, que se dedicó a adoctrinar y a llevar el Estado todos los sábados. Después eso se lo obligaron a ridiculizar, pero resulta que yo no he visto un mecanismo de reducción de pobreza más grande que los consejos comunitarios. Llevar el Estado a solucionar en vivo y en directo, en tiempo real, los problemas de la gente. Hombre Luigi, yo creo que no nos podemos ir sin pensar un poquito en lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cae o no cae el régimen de Maduro? Tiene que caer, tiene que caer, porque si no cae, yo le quiero decir una cosa, que quedamos mal todas las democracias occidentales.
porque está claro, no hay cuestionamiento de ninguna naturaleza al proceso electoral que hubo en Venezuela y a quién ganó. Eso quedó demostrado. Sin embargo, los tipos se quedaron en el poder. Entonces, por primera vez, claro, como han abusado de eso y ya no es una dictadura normal, común y corriente, sino que era una dictadura narcoterrorista que está vinculada y que tiene el cartel de los soles y que tiene distribuido el territorio venezolano y que es socia de las organizaciones criminales narcoterroristas internacionales, de las cuales nosotros tenemos varias. Y Sí, las claro. otras las tiene el Islam y las otras las tiene México y algunas las debe tener el Caribe y con seguridad que algunas entre los mismos Estados Unidos. Hombre, es la primera vez que nosotros, que hay una cosa directa de frente contra este flagelo. Y yo te digo una cosa, Venezuela es un país muy potente y un país que tiene las reservas más importantes de petróleo y de gas del mundo y un país que puede realmente en democracia jalar a Latinoamérica hacia un enriquecimiento y ayudarle a los Estados Unidos dramáticamente, lo mismo que lo puede hacer Colombia en el futuro en materia energética y mineral, a que realmente nuestra región siga teniendo una predominancia frente a unos fenómenos en el mundo de poderes que son la China y la India y Rusia obligando a que no la saquen del paseo, que son evidentes y que van a jugar en la geopolítica del futuro. Pero el hecho de que Venezuela caiga en este momento para todo nuestro hemisferio es una garantía de libertad. Libertad y un desarrollo económico asegurado para países como Colombia. Por supuesto, era nuestro principal mercado, Toño. Es que a donde nosotros más vendíamos era en Venezuela, a donde más gente calificada de Colombia iba a trabajar era en Venezuela. Y Venezuela era el socio más importante que tenía los Estados Unidos en Latinoamérica. Y el sector textil era un auge allá de Colombia hacia Venezuela y muchos sectores, ¿no? Textil, alimentos, retail, en todo lo que era venta Sí, minorista, sí. centros de distribución, todo eso lo perdió el empresariado colombiano que tenía allí activos muy importantes y participaba dentro del PIB venezolano de una manera fuerte. Hombre Luigi, creo que tocamos todos los temas posibles hoy. Si queda alguna cosa por decir, pues hombre, no desaprovechemos este momento de que nos Mira, escuchen y vean. yo pienso que nosotros somos un país de grandes oportunidades, pero somos un país que nos tenemos que empezar a alejar del individualismo, de yo quiero ser o yo soy el que voy a salvar, que no, eso no, Superman no existe. Yo creo que tiene que volver a haber un esfuerzo mancomunado en la sociedad. Y mire, yo creo que este país empezó, hay que entender la geografía colombiana, como un país minero y va a terminar como un país minero o un país dedicado al reino mineral, porque esto es trópico, el trópico es salvaje, difícil, complejo. Entonces aquí el reino animal tiene dificultades y el reino vegetal también las tiene en lo que no es netamente tropical. Por eso nosotros no tenemos la producción mediterránea ni la de los grandes granos del mundo. Entonces, Claro, este país se tiene que concentrar en lo que tiene. Primero, la nutrición infantil, para que el talento humano sea talento bueno. Porque este Toño, parte de lo que estamos viendo en el Parlamento, es parte de que hay gente que fue maltratada o malnutrida o mal educada o mal criada. Cualquiera de las cuatro. Y esa es la que estamos llevando al Parlamento. Pero si el común denominador de la gente de nosotros está bien criada, bien comida, bien educada, como toca, entonces la mayoría del Parlamento va a hacer las cosas como toca y no negociando con la delincuencia. Entonces, eso es crítico. Segundo, el manejo de aguas del país y la generación eléctrica es un potencial infinito que tenemos, lo tenemos que lograr. Y tercero, hay que hacer la minería, pero hacerla bien hecha, que no la siga haciendo el ILN con mercurio, que realmente, y lo cuarto, hay que proteger el medio ambiente bien. Eso no quiere decir no hacer la minería, no, hacerla legal. técnicamente bien hecha, con regeneración de los territorios. Pero lo que no podemos seguir es deforestando la selva tropical húmeda.
ni con la falacia del falso ambientalismo, el falso animalismo, el falso progreso del progresismo, que son las banderas que hoy en día nos están vendiendo, y la mala educación que le estamos dando a los niños, donde lo estamos confundiendo con agendas que no les pertenecen en la niñez, que son agendas de adulto desde entrada. Riquezas inmensas, carbón, petróleo, gas, oro, plata, platino, níquel, y siga. Electricidad toda la que quiera. Es que cuánta corriente de agua tenemos nosotros que puede generar millones y millones más. Y esa es la gran demanda que va a tener el mundo del futuro. El mundo necesita una pila energética y Colombia lo puede ser sin ningún problema. Entonces podemos atraer toda la inversión que nos dé la gana, como con un sistema integrado de manejo de aguas del país. Y con eso te evitas también los desastres naturales que son propios del trópico, del cambio climático, y colaboras con el mundo. Pero nosotros estamos destruyendo lo que más nos puede favorecer ante el mundo, que es el medio ambiente. Así es. Bueno, pues Luigi, muchas gracias del pensamiento al aire por compartir contigo este largo rato. Esperamos dejar mensajes claros, que creo que son 4 o 5 que deben permanecer en la mente de nuestros ciudadanos y compañeros del mundo, para que tengamos una mejor calidad de vida y el pueblo tenga opciones de vida mejores. Antonio, gracias por esta invitación. Humildemente damos nuestras opiniones, pero interactuar con una persona como tú y del nivel cultural que tienes tú, y un defensor de la propiedad intelectual, que es hoy en día lo que mueve el mundo, es para mí un honor muy grande, como es un honor llegar a la audiencia que tú tienes, que sé que es una audiencia calificada y buena, no solamente en Colombia, sino en muchos países. Muchas gracias. Buen Antonio. día.